jornada. Llegamos al panel de cierre. Como muchos asistentes no han podido participar de la primera jornada, donde Juan Bautista Martínez Rodríguez dio la conferencia inaugural, y en el panel de apertura participó Elisa Lucarelli. Voy a volver a presentarlos para que todos podamos compartir sus trayectorias y comprender por qué están acá, por qué han sido elegidos por el comité organizador y por qué nos han podido aportar tanto durante estos 3 días. El doctor Juan Bautista Martínez Rodríguez es actualmente catedrático de la Universidad de Granada en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación. Ha recibido el Premio Internacional de la UNESCO como director del programa de alfabetización de la Junta de Andalucía en 1987. El primer Premio Nacional a la Investigación e Innovación Educativa de 1992 del Ministerio de Educación y Ciencia en la modalidad de investigación educativa. Es el responsable en la UCUA, Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas, del proyecto de formación del profesorado universitario destinado a todo el profesorado de las universidades de Andalucía. Ha desempeñado el cargo de subdirector en la Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad de la Universidad de Granada, asumiendo el rol de poner en marcha el sistema de calidad implantado hasta ahora. Es miembro del comité científico de 4 revistas de educación y de comisiones asesoras de la Junta de Andalucía en temas didácticos. En la actualidad es presidente de la Comisión de Ciencias Sociales y Políticas de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada. Ha dirigido 13 tesis como investigador principal desde 1995 del grupo consolidado IQFOP. Pueden entrar en internet, que tiene muchísimos materiales, porque solidariamente él y todo su grupo los comparten. Grupo de investigación sobre desarrollo curricular y formación docente, dirigiendo 6 proyectos de investigación más desarrollo, un proyecto internacional de Alfa y otros proyectos europeos desarrollados con entidades representando a la Universidad de Granada. Ha sido profesor de posgrado de las Universidades Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile, Río Cuarto, Argentina, Universidad de Yucatán, México, Universidad de Kazán, Rusia, Universidades de Cádiz y A Coruña, España, y ha organizado el doctorado de Currículum, Profesorado e Instituciones Educativas en la Universidad del Mar, Chile. Es autor y coordinador de publicaciones de guías y materiales. Entre sus publicaciones podemos destacar evaluar la participación de los centros educativos, la negociación del currículum, evaluación del papel de la dirección en la elaboración y desarrollo de proyectos curriculares de centro, educación para la ciudadanía, globalización, posmodernidad y educación, innovación en la universidad, políticas, prácticas y retóricas. Además, es autor de una decena de capítulos de libro y más de 30 artículos de revistas reconocidas. Ha sido editor y autor de 4 monográficos de los temas investigados en las revistas Comunicar, Interuniversitaria de Formación del Profesorado, Currículum y Formación del Profesorado, Cuadernos de Pedagogía y Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado. Todos estos monográficos han compilado artículos de los investigadores pertenecientes al grupo del que es investigador principal. La doctora Elisa Lucarelli es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesora titular regular de la Cátedra Didáctica del Nivel Superior en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA hasta el 2013. Es profesora de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras
de la misma universidad e investigadora del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación, también en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es directora del programa Estudios sobre el Aula Universitaria del mismo Instituto de Investigación desde 1985 a la actualidad y coordinadora por la misma universidad del proyecto conjunto de investigación Mercosur-Argentina-Brasil, estrategias institucionales para el mejoramiento de la calidad de la educación superior y el desarrollo profesional docente. También dirige 2 proyectos de investigación en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la articulación teoría y práctica en las instancias curriculares de formación en investigación en las carreras de grado en la UNTREF y estrategias de enseñanza del profesor en el aula universitaria, análisis de casos en carreras de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es profesora de posgrado en las universidades en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y en la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente es profesora del Seminario Diseño, Desarrollo y Evaluación Curricular en el programa interuniversitario de doctorado en educación de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Universidad Nacional de Lanús. Ha dirigido y dirige becarios de investigación, tesis doctorales y de maestría. Ha participado en diversos grupos académicos con universidades de Francia, Canadá, Suiza, España, Brasil. Se ha desempeñado como consultora, asesora técnica, entre otras funciones, en Panamá, Brasil, Ecuador, México, Colombia, Venezuela, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Nicaragua. Es integrante desde su creación en 2005 de la REDAPES, Red Argentina de Posgrados en Educación Superior, y de la REDAPU, Red de Asesorías Pedagógicas Universitarias, también desde su creación en 2008. Integra comités editoriales de revistas científicas de Argentina y Brasil. Es autora de múltiples artículos de revistas científicas, capítulos de libros nacionales y extranjeros. Entre sus últimas publicaciones podemos mencionar La teoría y la práctica en la universidad, Los que innovan en las aulas, El asesor pedagógico en la universidad y Estrategias de cualificación en la enseñanza y asesoramiento pedagógico, que es una edición de Brasil. Bueno, muy bien. Les comentamos cómo hemos pensado este panel de cierre. Vamos a compartir las conclusiones que hemos podido relevar de las 28 mesas de ponencias, ¿sí? Obviamente fue muy difícil tenerlas procesadas a todas ellas, sí, todos los coordinadores a quienes les tenemos que agradecer muchísimo nos han acercado las conclusiones de cada una de las mesas. Le hemos pedido las principales conclusiones y los problemas a investigar que se pudieron discutir y debatir y acordar en cada una de ellas. Hemos tratado de buscar las recurrencias entre las 28 mesas y nos comprometemos a hacer un procesamiento más fino y publicarlo en la página web. Entonces, en principio lo vamos a compartir, ¿sí? Y después vamos a dialogar, ¿sí?, entre nosotros, pero también queremos que este diálogo sea muy fluido con todos ustedes, ¿sí? Porque, bueno, por todo lo que venimos diciendo y por las trayectorias de Juan Bautista y de Elisa, está más que probado que apuestan al diálogo en sus acciones, en su participación en los órganos colegiados, en su militancia universitaria y de otro tipo, en sus propuestas, en sus publicaciones, ¿sí? Así que vamos a tratar de generar un diálogo fluido. Bueno, comenzamos entonces por compartir las principales conclusiones. Bueno, hemos tomado
los problemas que se presentan en la enseñanza y después las recurrencias que encontramos en los trabajos presentados. Bueno, en la enseñanza se presentan problemas relativos a la articulación entre los aspectos cognitivos y los socioemocionales, la articulación teoría-práctica y de la teoría con la realidad educativa, la relación entre la formación disciplinar y la formación general en la formación de futuros docentes. En el mismo sentido, esta relación entre la formación disciplinar y la formación pedagógica de los profesores, que antes se veía en la formación de los futuros docentes, también se reconoce en la formación de los profesores de las universidades y de los institutos superiores. Y como ustedes verán, muchas de las conclusiones a las que se arribaron en las mesas están muy relacionadas con las discusiones en los paneles. También se ha planteado que la generación de diferentes circuitos educativos, formatos en la enseñanza secundaria y la constitución de nuevos estudiantes interpelan a la educación superior. La situación laboral de los docentes, concursadas masivas, multitareas, equipos docentes reducidos en educación superior, también está atravesando la enseñanza. Se ha observado también la presencia de prácticas de enseñanza concebidas como mera transmisión de conocimientos, apostando a las clases expositivas, ¿sí? Es decir, hay investigaciones que muestran que en educación superior este tipo de clases todavía está muy presente. Y se observa que en la universidad se continúa concibiendo las prácticas profesionales como residuales. Yo introduje esta categoría de pensar la práctica como residual, que es una categoría de Susana Barco y que la pensó en cuanto a cómo durante mucho tiempo las prácticas docentes en la formación de futuros profesores y maestros estaba ubicada al final de la formación y la categorizaba como residual, y esto también lo tomó ayer Liliana Sanjurjo. Esto sigue permaneciendo en las universidades tanto en la formación de docentes cuando la universidad lo forma, como en todas las profesiones. Bueno, pasamos a las recurrencias encontradas en los trabajos presentados. Hay una enorme preocupación y hay muchas propuestas y experiencias que se están llevando adelante para pensar la evaluación desde otro lugar, ¿no? Repensarla como una oportunidad de generar procesos metacognitivos en los estudiantes. En este mismo sentido, la reescritura de las producciones, los momentos de devolución dialogada y la generación de distintos dispositivos permiten avanzar en la apropiación comprensiva de los conocimientos y de las prácticas profesionales. Y esto se ha visto tanto en el relato de experiencias como en proyectos de investigación que han presentado avances o que bien han presentado ya sus conclusiones de los informes finales. También se ha visto como recurrente la necesidad de fortalecer las prácticas de lectura y escritura en cada asignatura en términos de patrones temáticos, lo que plantea Lenke, desde el primer año y a lo largo de las carreras. Es decir, hubo un gran acuerdo en que no se puede pensar talleres ad hoc para pensar y fortalecer estos procesos de lectura y escritura, sino que tiene que ser parte entramada de toda la formación. Y también se ha planteado que todavía hay muchos profesores que no visualizan
que leer y escribir en cada una de las disciplinas es algo que hay que enseñar y aprender. También se ha planteado en muchas mesas realmente la necesidad de tender puentes entre la didáctica general, las didácticas específicas y las disciplinas. La importancia de generar trabajos compartidos entre las cátedras, ¿sí? Es decir, no solamente generar propuestas reflexivas al interior de cada una de las cátedras y equipos docentes, sino se ha valorizado muchísimo cuando equipos docentes de distintas cátedras, incluso de distintas carreras, pueden intercambiar sus propuestas, etcétera. Reivindicar las prácticas universitarias como transformadoras del orden social, rompiendo con las prácticas tradicionales. Indagar sobre las representaciones sociales de docentes y estudiantes acerca de la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación e intervenir a través de distintas acciones para operar rupturas. Hay una enorme valoración de los enfoques reflexivos sobre las prácticas, tanto de enseñanza como de aprendizaje. De algún modo también valorar la evaluación como para generar procesos metacognitivos está íntimamente relacionado con esto. La elección de enfoques etnográficos y narrativos, tanto en las investigaciones como en las indagaciones de la vida de las aulas, diría Jackson, ¿no? Es decir, se ha visto tanto cuando hay indagaciones de experiencias, reflexión sobre experiencia, como en proyectos consolidados de investigación. Necesidad de avanzar en la difusión de experiencias de trabajos colaborativos entre docentes, entre estudiantes y en los grupos de clase. ¿Sí? Se ha circulado mucho la idea de comunidades de práctica, de sistemas de actividad. Se ha visualizado la variedad de experiencias que muestran la apertura a diversas estrategias de enseñanza en la universidad a través de los trabajos que se vienen presentando. Ahora pasamos un poco al tema de las TIC en la enseñanza, ¿no? Entre las recurrencias encontramos que se ha concluido en que la utilización de TIC aporta ventajas, pero también pone en tensión el vínculo del equipo docente con los contenidos, en su relación con la disciplina. Se ha señalado la importancia de posicionarnos autónomamente frente a los paquetes cerrados. En cuanto a la producción audiovisual, se ha concluido que presenta desafíos a las prácticas de enseñanza y que aporta la generación de otras propuestas didácticas. Y en una de las mesas, esto no ha sido una recurrencia, pero lo incorporé porque en una de las mesas se estuvo trabajando acerca de una experiencia del responsable técnico pedagógico que traduce la propuesta programática, en ese caso de un programa de posgrado a distancia, y bueno, cómo se fue dando este proceso de traducción, y se ha concluido que debiéramos ir hacia la asunción de que esa tarea la hagan los propios docentes. Bueno, también se han señalado las limitaciones de las aulas virtuales en relación con otros espacios como Facebook, Google Drive, etc. Se observa también la motivación que tienen los estudiantes en la utilización de las TIC frente a los temores por desconocimiento que tienen los docentes. Hay también una ausencia de formación en la utilización de TIC en la enseñanza, ¿no? Y esto se ha visto tanto en la formación de los futuros docentes, porque cuando la hay como espacios que se utilizan horas institucionales y se genera, o la carga horaria baja,
Y bueno, ni hablar de la formación de los docentes de las universidades y de los institutos superiores de formación docente y técnica. Las TIC están generando también modificaciones en la gestión del tiempo y en la organización del trabajo docente. Y también se ha planteado la necesidad de continuar la indagación sobre los impactos que las TIC están generando en la enseñanza en educación superior. Bueno, abrimos algunas reflexiones y yo me voy a ir a buscar el micrófono inalámbrico para... Para mí empiezo yo. ¿Sí? Bueno, si quieren venirse más para acá, si está más cómodo. Estará más cómodo. Bueno, creo que en primer lugar lo único que me resta, no es lo único, sino el reconocimiento a esta excelente tarea de articulación que ha hecho Mónica, ¿no? Para quienes estuvimos desde el comienzo en las jornadas, podemos reconocer los ejes principales, no solo de las mesas de comunicaciones, sino de todo el desarrollo del programa que hemos cumplido en estos días a través de sus distintas instancias. Y lo digo porque me parece que están los ejes principales de lo que son los desafíos del análisis de la enseñanza en el nivel superior y los problemas que desde una perspectiva didáctica podemos reconocer en esas prácticas. Yo agregaría algunas cuestiones para seguir dialogando. En este encuentro, en este final, que trataremos de que sea lo más participativo posible, dado que ese es el espíritu de las jornadas, ¿no? Me parece que esta tensión que marcó muy bien Mónica, tensiones de relacionamiento, son el eje justamente de la enseñanza en el nivel superior y que aparecerían tensionados fundamentalmente por el reconocimiento, a mi criterio, de cuáles son las prácticas de destino en la formación. Y aparecería entonces en el campo de las producciones que se presentaron en este día otra forma también de encarar esta definición de los campos de las didácticas específicas en su tensión o aprovechando los aportes de una didáctica general. Y es el tema de ver las prácticas de formación como un destino en todo el trayecto. Esto es, cómo aparecen también diferenciadas la formación en todas las presentaciones, la formación en las prácticas docentes que tienen una estructura y una razón de ser muy específica ligada a la profesión docente, y cómo aparece también toda esta cuestión de la didáctica también influenciado o definida por las prácticas profesionales en otros espacios de formación. Es decir, que el cruce se da también aquí entre la formación de docentes y la formación en otras profesiones que no son la docente, pero que también necesitan de los aportes de una didáctica específica. Ayer la profesora Sanjurjo nos hablaba de una maestría que está orientándose hacia la diferenciación entre prácticas profesionales. Nosotros podemos decir que
desde mi perspectiva, al considerar a la profesión como un estructurante de la didáctica del nivel superior, ese estructurante se convierte en una motivación para el estudiante. Todo estudiante sabe que se forma para una profesión, no tiene muy claro esa representación cuando entra, pero sí sabe qué es lo que quiere, llegar a formarse como médico, como ingeniero, como abogado. Y esa motivación, la enseñanza superior no siempre sabe capitalizarla. Y aparece entonces esta dicotomía que marcaba muy bien Mónica entre ciclos muy centrados en lo cognoscitivo desde lo conceptual y lo más teórico, y un segundo ciclo que ella llama residual, donde aparece ahí la presencia de la práctica profesional. Habiendo perdido la institución formadora a través de su currículum, la posibilidad de utilizar esa motivación genuina del estudiante por formarse en la profesión y hacer de eso el eje del currículum, pero también el eje de las prácticas de enseñanza. Esto es, utilizar esa motivación y hacer un desarrollo didáctico a través de la selección de temas, pero también a través de estrategias que desde el inicio permitan la articulación de lo teórico con lo práctico y refuercen o hagan uso de esa motivación. Y el otro punto estaría, ¿cuáles son las estrategias que la institución superior y la institución universitaria o superior en su conjunto, cuáles son las estrategias de enseñanza y de evaluación que se desarrollan en ese nivel para ir formando, enseñando y evaluando en la formación de esas prácticas profesionales y cómo eso da identidad a las didácticas específicas del nivel. Yo no sé si vamos haciendo, yo tomo ese tema, después tomamos otros, me parece que para seguir avanzando, ¿no? Bueno, vamos a abrir también espacios con la gente, ¿no? Sí. Intervení vos y después ya vamos abriendo. Vale. Yo voy a dar una sugerencia de maestra Ciruela, que soy. Nada de maestra. Que vayan anotando las ideas que se le ocurre, preguntas, porque después suele pasar que nos olvidamos, ¿no? Y nos perdemos lo mejor. Vale, yo me he anotado aquí, antes que nada, un agradecimiento a todos vosotros y a todas vosotras, porque estas jornadas para mí significan una carga de emociones importantes. Os voy a poner solo un ejemplo. Los alumnos de La Pampa estáis interviniendo con gente, con niños y niñas que están ahora mismo en situación de inundación, etcétera, etcétera, y están alternando su actividad aquí en las jornadas con prácticas con los propios niños, ¿no? Para mí ese tipo de cuestiones me suponen una emoción especial, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo solo, no quiero poner más. Con respecto a lo que estabais planteando... Con respecto a lo que estabais planteando sobre las conclusiones y lo que has comentado, compañera ha comentado en torno a las aportaciones personales sobre esas prácticas y sobre esas experiencias, a mí me gustaría también sugerir algo. Como idea central o como metáfora, recordáis que yo utilicé la metáfora de la inundación, o he utilizado la metáfora de la inundación, y ahora me gusta la metáfora de los puentes de las propias jornadas, ¿no? Yo creo que establecer puentes entre las disciplinas que habéis sacado como conclusión en muchos de los paneles y mesas, establecer nuevos puentes entre situaciones, estructuras que las tenemos totalmente fragmentadas, diversificadas y que de alguna manera eso nos está impidiendo crecer, pensar, plantear los problemas, etcétera. Entonces, a mí para esta intervención me gustaría utilizar la palabra de puentes, ¿no? Porque, entre otras cosas, yo creo que es el momento epistemológico más importante en nuestra área de educación, estableciendo puentes, por ejemplo, entre lo que hasta ahora iba siendo metodología cuantitativa o cualitativa, entre lo que puede ser teoría, práctica. Yo creo que
vamos a establecer tantos puentes que al final va a ser innecesario que hagamos estructuras totalmente separadas, porque lo que no tiene sentido es que el conocimiento nos fragmente la metodología, nos fragmente la teoría práctica, nos fragmenten los departamentos, nos fragmenten las universidades con respecto a las modalidades. Y tenemos un auténtico, yo creo que evidenciado en los distintos paneles como problemática fundamentalmente la fragmentación de la vivencia y del conocimiento. Y eso es una cuestión tan seria que nos debe a nosotros hacer pensar que probablemente lo que necesitamos es reinventar una vez más o seguir reinventando lo que es la capacitación docente. Porque creo que incluso la propia invasión de las tecnologías está demostrando que realmente necesitamos aprender, practicar, formarnos, etcétera, sin muros. Yo creo que tenemos que hacer un currículum sin muros. Hasta ahora establecemos el muro de lo formal en la educación, en el sistema educativo, lo informal o lo no formal fuera del sistema educativo. Ese muro yo creo que hay que hacerlo desaparecer. Hay que poner muchos puentes entre ambos. El currículum también es el currículum oculto, también es el currículum sin fronteras, también es el currículum informal, también es el currículum inconsciente, usuario o cotidiano de lo que está ocurriendo entre los colegas en las redes. Yo estoy obsesionado con todo lo que está ocurriendo ahora mismo y cómo se forma la gente, los jóvenes, adolescentes y niños, cómo se forman realmente en sus ambientes cotidianos. Si en la universidad, si a los formadores, si a la gente de docencia, si a la universidad no tenemos en cuenta lo que está ocurriendo, pues ¿en qué estamos pensando? En una estructura, en unas motivaciones, en unas preocupaciones gremiales que en definitiva no dan demasiada respuesta a lo que nosotros estamos intentando, ¿no? Entonces, para mí que esa especie de ruptura de fronteras, esa invasión o esa localización de teoría práctica, emociones, cogniciones, etcétera, para nosotros debe ser algo como un objeto de trabajo importante. Es verdad que nos hemos formado en la fragmentación, nos hemos formado en las disciplinas, nos hemos formado en mantener todavía esta relación teoría-práctica, pero ya visteis en las aportaciones del panel, las distintas discusiones que habéis hecho y en los efectos de las evidencias que habéis planteado en cuanto a disfunciones existentes entre lo cognitivo, lo emocional, lo formativo, de alguna manera está haciendo imposible que nosotros avancemos, ¿no? Por otra parte, me parece también importante localizar o aportar algo más en torno a los desencuentros. Yo creo que hay excesivos desencuentros. Quizá la metáfora de los puentes la tengamos que adaptar también a los desencuentros sociales que existen, ¿no? Entre grupos, entre gente de estatus, entre profesorado y alumnado, entre padres y ciudadanos, entre ciudadanos, etcétera. Es una serie de desencuentros, yo creo que producidos fundamentalmente por un proceso de construcción de la identidad que en algunos casos tienen más bien intereses no colectivos, sino intereses más de la industria cultural, más de los grupos favorecidos, más de una cantidad de gente que reproduce ese mismo interés a costa de mirar al otro de otra manera, ¿no? A costa de favorecer o reproducir el desencuentro, ¿no? Y yo creo que hay que, otra vez, utilizar los puentes para volver a encontrarnos alumnos y profesores, alumnas y alumnos, profesores y profesoras, políticos y profesores, políticos y alumnos, ciudadanos y... Es decir, creo que hay que intentar eliminar ese tipo de desencuentros. Con respecto un poco a lo que planteabais sobre el tema, en algunos casos, sobre el tema de las tecnologías, yo creo que también hay que probablemente superarnos un poco a la visión que estamos teniendo de la tecnología actualmente como instrumento, etcétera, ¿no? Yo creo que el análisis de lo que ocurrió con la televisión puede sernos indicativo, ¿no? Es decir, ¿metimos la televisión en la escuela para qué? Bueno, hicimos una introducción de la televisión un poco extraña, ¿no? ¿Metemos ahora el ordenador por niño para qué? ¿O qué hacemos? El niño se había acostumbrado a pintar solo en casa y le interesaba muchísimo. Va a la escuela y deja de pintar. Le interesaba leer fuera, va a la escuela y deja de leer. Le interesaban las redes sociales, la tecnología, la comunicación con sus compañeros, el uso de la Wikipedia. Le interesa todo eso y entra a la escuela y deja de hacerlo. Aquí ocurre algo extraño, ¿no?
Por una parte, que lo focalizamos excesivamente en lo que son tecnologías, nuevas tecnologías, ahora mismo en el sentido más telemático de la palabra, ¿no? Pero yo entendería, más en la línea de lo que aportaba ayer alguna compañera, el tema de las tecnologías como una tecnicidad. Nosotros necesitamos mediarnos con el mundo y con los demás a través de tecnología, ¿no? Yo creo que tener un concepto de tecnología más amplio, no reducido solamente a lo que pueda ser la tecnología virtual, la tecnología que nos favorece los contactos a través de Internet o de las redes sociales, sino que ampliar un poco el concepto de manera que veamos que hay tecnologías de la mediación que tienen que ver con provocar la participación y que cuando estamos montando una norma en una clase, cuando estamos montando en un seminario un tipo de procedimiento, etcétera, estamos creando un procedimiento que media entre nosotros, que media la educación entre nosotros. Entonces, ese carácter mediador de las tecnologías yo creo que rompe esa especie de exclusividad de cierto tipo de tecnologías que en el fondo son tecnologías que se están difundiendo más, no porque las universidades y los centros escolares estén interesados, sino porque hay un interés comercial en medio y que está facilitando y estableciendo consensos más de una industria cultural interesada que de una cultura propia de la universidad, de la formación o del sistema educativo, ¿no? Bueno, yo en principio me quedaría ahí. Creo que tenéis la palabra vosotros. Bueno, yo quería hacer un comentario respecto de este diálogo con la didáctica. Lo pienso desde este lugar como formadora de maestros y de profesores para nivel secundario. Hay dos cosas que a mí me hacen ruido en este momento, y una es la cuestión de la cultura identitaria, del nivel para el que estamos formando. No es lo mismo formar a un maestro que a un profesor de secundaria. Tienen dos identidades totalmente distintas. Por lo tanto, el diálogo con la didáctica es totalmente distinto, ¿sí? En el Instituto de Formación Docente, donde estoy trabajando, allá en Moreno, hay un avance en los diálogos entre la didáctica y las didácticas específicas en el profesorado de educación primaria, ¿sí? De hecho, se han hecho jornadas con los estudiantes, han habido participaciones muy interesantes de distintos especialistas y hay una construcción colectiva que todavía, bueno, falta recorrer, falta avanzar, pero que va hacia adelante y va muy bien. Y eso es lo que falta en la formación para los profesores de nivel secundario. Y no es casual, porque el profesor de nivel secundario, y lo digo porque yo me formé en su momento para ser profesora de nivel secundario, se forma para dar la disciplina y entiende que la enseñanza pasa por la transmisión del contenido de la disciplina. Y como que la didáctica y otras materias que hacen también a la formación pedagógica, como me dijo una jefa de área, son las hermanas bobas de las disciplinas, ¿no?, de las cuales se están formando. Digo, por ejemplo, el profesorado de historia o de filosofía. Y digo que ahí hay una ruptura muy importante sobre la que hay que trabajar mucho, ¿no? Y sobre la que estas jornadas en particular están arrojando mucha luz, ¿no? Decía, como ese foco, como ese reflector que apunta, ¿no?, y muestra dónde está la ruptura, dónde está el hiato, por así decirlo, en esta formación. Y lo pienso en función de los estudiantes que actualmente se están formando, es decir, porque, a ver, esta cultura identitaria que tiene el profesor de nivel medio se cifra también en el público para el que fue pensado el nivel medio, ¿no? La escuela secundaria fue pensada para una clase media, para un determinado grupo de estudiantes que después proseguían la universidad. Y eso está cambiando porque, digamos, la obligatoriedad de la escuela secundaria plantea otros públicos, ¿no? Y entonces estamos en una transición que pone de manifiesto estas rupturas, ¿no? Y donde hace
más que nunca necesaria la recuperación de este diálogo, de la formación disciplinar con el ámbito de la didáctica. Es lo que a mí lo que me llevo particularmente de estas jornadas. Estamos para eso, claro que sí. Hola, buen día. A mí me quedó ayer del panel que participamos que tenía que ver con investigación, la relación que había en la investigación en relación a la universidad, ya que los exponentes eran todos de universidades y nosotras, que somos todas de instituto de formación docente, vinimos como a escuchar y a ver qué era lo que pasaba. La pregunta era hacia ustedes, ¿qué piensan ustedes en relación a los institutos de formación docente en la actualidad en materia de investigación? Digo, ¿cuál es la mirada que tienen? Porque nosotros escuchamos todos de universidades y nos quedamos ahí los institutos como, bueno, ¿cuál era el punto de encuentro específicamente en el área de investigación? Bueno, nosotros somos conocedores de tradiciones en las instituciones, tradiciones y funciones institucionales. Y somos conocedores que a lo largo de la historia se han generado estos dos sistemas paralelos de formación de docentes, pero también de formación de técnicos y especialidades en los institutos superiores y la universidad, que ha ido incorporando la formación de docentes como una de sus líneas profesionales, pero aparece toda el énfasis histórico de la formación en las otras profesiones. Y a la vez la relación de las funciones de la universidad con las funciones clásicas de docencia, investigación y extensión. La universidad ha generado a lo largo de los siglos un modelo didáctico donde la pregnancia del contenido era el que marcaba las líneas de la enseñanza. Entonces, la valoración del contenido como algo cerrado, como el contenido disciplinar como algo cerrado y ya hecho, desarrolló a la vez prácticas de enseñanza donde la transmisión era su eje principal. Paralelamente, los institutos de formación, y en eso me parece que estamos centrando la pregunta, han tomado como eje también la formación de docentes y las prácticas de los docentes como eje de las estrategias didácticas que desarrolla. Por eso, los institutos de formación docente, a mi criterio, o mejor dicho, las propuestas curriculares en los institutos de formación docente son los que han avanzado, por ejemplo, en ir considerando como eje del currículum la práctica. Quiero decir, con prácticas graduadas, que ya no son prácticas residuales, sino prácticas anticipatorias, a través de un desglose de la práctica docente en distintos tipos de acciones que constituyen esas prácticas. O sea que los institutos, la formación en los institutos, ha mirado a la formación en una práctica profesional como una formación graduada también, lo cual estamos hablando de aspectos que marcan innovaciones en materia de currículum. Cuando en el caso de la universidad, generalmente los formatos curriculares han evidenciado esta lógica aplicacionista de las que nos hablaban ayer, es decir, ciclos para la teoría, ciclos para la práctica y la práctica propiamente dicha en un estatus menor y terminal. Esto, que vamos a llegar a lo tuyo, está marcando también que la institución universitaria tomó
como uno de los ejes de práctica, es decir, formó en la práctica profesional del investigador, además de la práctica profesional liberal de un médico o de un abogado o de otro estilo en cuanto a profesiones de las otras profesiones. La institución de formación docente ha enfatizado históricamente la práctica de la enseñanza y ha buscado innovar en ese tipo de prácticas, a pesar de lo que hemos escuchado hoy, que predomina formas transmisivas de transmisión de los contenidos. En este encuadre, la institución de formación de docentes se ha visto compelida o se ha visto desafiada desde hace unos años, una década más o menos, desde hace una década, a incorporar una práctica para ellas nueva como práctica sistemática, porque cuando recién estaba haciendo referencia a las innovaciones en las estrategias de enseñanza, aparecía también ahí esbozos de indagación sobre la realidad de la enseñanza que se traducía en resolución a través de prácticas innovadoras. Entonces hay un semillero de objetos de investigación para ser explorados, pero me parece, creo yo, que la construcción de una práctica profesional es una construcción histórica y de largo tiempo en cuanto a la incorporación de la cultura de las instituciones. Entonces, esto mismo hace que conocemos que hay experiencias en los institutos valiosas de investigación, pero que debe respetarse también su tiempo y debe tomarse esto como una práctica aprender la investigación. Hay una colega nuestra, una colega brasileña, María Isabel da Cunha, que parte de la base en esta temática de la relación entre docencia e investigación, parte del principio que ella ha investigado que la indisociabilidad de la enseñanza o de la docencia y la investigación en la universidad es un desideratum más que una realidad, porque se toma en función de los contenidos, pero no en cuanto a las prácticas investigativas. Entonces aparecería, ella hace una muy buena derivación hacia lo didáctico para ver cuáles son las actitudes de un investigador. Y las actitudes de un investigador tienen que ser con poder plantearse problemas, poder observar, poder analizar, que son las prácticas de un aprendizaje constructivo y significativo. Entonces, los institutos que forman docentes, que están incorporados en esta mirada hacia el aprendizaje y hacia la enseñanza, seguramente tienen una base experiencial importante para desarrollar investigaciones. Quizá, a lo mejor hay que desarrollar formas sistemáticas de investigación y hay que ir haciendo las experiencias, ¿no? Quiero decir que estos tiempos largos, como son los tiempos de la formación y de la cultura, ¿no? Con respecto a las dos intervenciones, la primera tenía que ver con la cultura identitaria. Y con respecto a esta segunda aportación, con respecto a la primera, yo creo que en parte también están unidas, ¿no? Porque hablabas de lo que era una cultura identitaria diferenciada en función de distintos niveles. Bueno, yo creo que la identificación de lo que pudiera ser o la valoración de lo que puedan ser identidades, deberíamos quizá de explicitar algunos criterios básicos, ¿no? Yo creo que deberíamos de tener en común, y estamos hablando también de puentes, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la educación? El sentido de la educación yo creo que debería ser común, un puente común para todas las materias, modalidades, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el sentido de la educación? Porque eso es lo que nos puede hacer establecer puentes. Muchas veces no debatimos lo importante y nos dedicamos a arbitrar una cantidad de soluciones, de estructuras, de institutos, etcétera, y no estamos de acuerdo en lo principal. ¿Cuál es el sentido de la educación para la ciudadanía en concreto, ¿no? Ayer yo os ponía, el primer día os ponía el ejemplo de que no discutimos lo que es calidad y luego las herramientas, cualquier sistema de indicadores nos concreta qué es la calidad y nos dice qué tiene que ser la calidad. Hombre, hemos dado un salto excesivamente grande.
Yo creo que en el caso de la relación entre instituciones y en el caso de explicitar o reconocer las distintas identidades, deberíamos de al menos poner algunos puentes, ¿no? Yo me he hecho aquí una relación de puentes, algunos de ellos tienen que ver con esto, ¿no? Con ese ver cuál es el sentido que le damos a la educación y ver cuál es la relación del ciudadano alumno, ciudadano profesor, con el conocimiento. ¿Cuál es la relación con el conocimiento? Porque a mí me parece que es una cuestión fundamental. La relación muchas veces con el conocimiento nos tomamos como que el conocimiento es algo externo a los sujetos que lo van tomando, cogiendo en función de cierto interés, etc. Vamos, yo creo que olvidamos cuál es la relación del profesor universitario y del alumno universitario con el propio conocimiento. Yo creo que eso es una cuestión que deberíamos de tomar. Quizá como ejemplo está el hecho de cómo han funcionado las historias de las instituciones, ¿no? Y las culturas dentro de las propias instituciones, ¿no? En mi caso, o en nuestro caso de España, hay digamos, algunos ciertos paralelismos en cuanto a los problemas, aunque se definan las instituciones como distintas. Allí pues existían lo que eran las escuelas normales y los ICES, ¿no? Para la formación, y luego estaban las universidades. A mí me pilló toda esa transición entre una cosa a la otra. Nosotros terminamos haciendo universitario todo, ¿no? Pero sí es verdad que existía una polémica muy importante entre los institutos, lo que pudieran ser los institutos y lo que pudiera ser la universidad. Por ejemplo, en una asamblea que estuvimos, una de las primeras asambleas, en los institutos decían que por qué tenían que investigar ellos, que no había razón para investigar y además que se negaban a investigar. Curioso, era curioso, fue una cosa muy discutida, ¿no? Probablemente unos años después ya no decíamos o no decían eso, ¿no? Porque ¿qué es investigación? Si estamos hablando de investigación en la práctica, estamos hablando de práctica reflexiva, estamos hablando del saber experiencial, ¿qué es investigación? La innovación es investigación. La investigación, digamos, etnográfica, la investigación más, la construcción de relatos, etcétera, podemos decir que son investigaciones. Yo creo que quizás sí que hay que montar alguna frontera básica, ¿no? Porque llamamos investigación a las innovaciones y llamamos investigación a una cantidad de cosas. Quizás que sí que deberíamos de montar algunas bases comunes, pero lo que está claro es que los institutos y la universidad tienen que investigar. Y deben de investigar. Yo no sé si es bueno mantenerlos separados o juntos, pero a mí me parece que hay una cuestión básica de compartir, pero no los institutos y las universidades, sino que la relación con la población, con la sociedad, etcétera, tiene que ser objeto de esa propia investigación, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación, me perdonáis si soy excesivamente radical, tengo la sensación de que hemos construido estos institutos y esta investigación en la universidad con intereses locales y gremiales del propio profesorado y de los propios políticos, ¿no? Y que no hemos dejado fuera un poco el interés real de quien tiene que aprender, de quien tiene que enseñar, y que digo enseñar con otro sentido más abierto y más colectivo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en esa línea es interesante este tipo de jornadas o las experiencias que habéis presentado aquí en varios paneles, porque de alguna manera demuestra que necesitamos hacer reajustes en nuestra concepción de la investigación y en la concepción que estamos defendiendo en las propias universidades e instituciones. Yo creo que hay que hacer, yo defiendo, en el grupo nuestro de investigación tenemos desde gente de magisterio, gente de secundaria, profesores de secundaria, tenemos profesorado universitario de distintas disciplinas, tenemos algún político, tenemos algún inspector, si de alguna manera nos interesa una especie de mirada suficientemente abierta a la hora de plantear un problema que tiene responsabilidades o tiene localizaciones que tienen que ver con lo institucional, con lo legislado, con las vivencias, con las emociones, con la metodología que utilicemos, etcétera, ¿no? Bueno, eso es lo que se me ocurre con respecto a vuestra... Solamente porque me quedó, me entusiasmé con aquello y no hice referencia, ¿no?, a esto que estaba señalando bien interesante la colega en cuanto a la diferenciación de los ciclos y los desafíos que le hacen esos ciclos niveles, mejor dicho, en función de su estudiantado, los desafíos que le hacen a las propuestas didácticos curriculares, ¿no?, y a la identidad del profesor como portador de esas propuestas curriculares y como actor de su puesta en acción. Entonces, me parece que aquí también aparecen elementos ligados más a lo estructural, que son
los nuevos estudiantes, los nuevos orígenes, que este es un problema que ya viene arrastrando la institución o el nivel medio desde hace más tiempo, ¿no? Podemos hablar de una apertura o una generalización del nivel medio, universalización mucho más antigua que la que se da en la universidad, pero ese es el problema que desafía en este momento también a las instituciones superiores y crea problemas, tomando el mismo tema, identitarios también al profesor, ¿verdad? El profesor, si está señalando que el profesor de media podría tener la representación, la imagen mental de un estudiante de clase media, que así fue creado en el siglo XIX, ¿no? Los colegios, los colegios como tal fueron creados con una función de crear, formar las élites, ¿verdad? Eso quedó en la historia y en las representaciones de los docentes, pero más aún todavía en la institución universitaria, donde la democratización en un sentido de, no de apertura de las aulas o el ingreso irrestricto, sino la posibilidad de incorporación de grandes cantidades de población a las instituciones superiores, se da también por el acercamiento de las instituciones a los lugares de las poblaciones nuevas. Entonces, toda esa realidad cultural no es necesariamente trabajada desde la formación de los docentes. Entonces aparecen nuevas responsabilidades, que es atender a públicos diversos, y por lo tanto distintos tipos de alumnado, quiero decir, se le da esa responsabilidad, se le plantean las necesidades que esos estudiantes a su vez traen, pero a veces la formación institucional no acompañado. Entonces aquí está también elementos de la crisis. Y a raíz de lo que decía Juan Bautista, terminando con aquella cuestión, no terminando, quiero decir lo que no dije, que también me parece importante incorporar, es que las lógicas profesionales tienen tiempos, formatos distintos, ¿no? La lógica de la enseñanza tiene un tiempo, tiene un destinatario, tienen determinadas urgencias, y la lógica de la investigación es mucho más, marca tiempos largos, no reconocidos por los organismos políticos, administrativos de la ciencia, por lo cual antes eran proyectos a 3 años, cada vez los están haciendo, o 4, los proyectos de investigación financiados, ahora lo hacen a 2. Sé que en los institutos se ha forzado a 2 o a 1, sí, tenés razón, a 1. Y esto no va acompañado con el tipo de trabajo, con un tipo de trabajo que requiere reflexión, que requiere tiempo. Y yo digo, ¿por qué tanto apuro? Si no es lo mismo que la graduación, nosotros tenemos que dar un programa en una graduación en años y ciclos, ¿no? Entonces todo esto va forzando también al que se está formando como docente investigador. Entonces hay que meter el problema en cuestiones más amplias. Por eso nosotros decimos, qué suerte que no miramos lo didáctico desde un enfoque meramente tecnicista, sino que entendemos que la estructura socioeconómica política, lo institucional, lo cultural, son la profesión, del tipo de prácticas profesionales, son los estructurantes donde se mueve la didáctica, ¿no? Y si los negamos, esos estructurantes, fallamos en nuestras respuestas o no entendemos qué es el problema, ¿no? Nos culpabilizamos a veces, o nos culpabilizan, ¿no? Y nos dicen, claro, los estudiantes no aprueban. Entonces, una mirada un poco más amplia, un poco más estructural del problema nos permite comprender mejor y a lo mejor empezar a encontrar vías de resolución más apropiadas. En realidad, voy a decir algo como pensando en voz alta, ¿no? Que me dispara las intervenciones y las respuestas de los colegas. Es verdad que históricamente
el nivel primario surge con una impronta, una necesidad de lo pedagógico, porque es el nivel que surge como obligatorio, y entonces se ve muy claramente que eso, enseñar contenidos complejos, culturales, a todo el mundo, no se podía hacer más caseramente, ¿no? Entonces tiene esa impronta de lo pedagógico desde su surgimiento. Y en cambio el nivel medio y la universidad surge con la impronta de, bueno, acá van a venir los seleccionados, ¿eh? Entonces aparece diluyéndose la necesidad de profesionalización del docente de media y superior, es decir, de no hacerse cargo de que aprender es un problema. Yo lo relacionaría con este tema de la profesionalización, es decir, los médicos, los ingenieros reconocen su área profesional de práctica y no reconocen la profesionalidad que deberían tener para hacerse cargo de los problemas de aprendizaje. Es más, si uno lo mira históricamente en nuestro país, cuando se crea a principios del siglo pasado el primer Instituto de Educación Superior, los primeros graduados se agremian y empiezan a pelear junto con el Estado, que quería regular la profesión docente, por la exigencia de titulación para desempeñarse en el nivel medio. Y la universidad se alía en ese momento con la iglesia, fíjense las alianzas corporativas, porque la mayoría de los docentes de media provenían de la universidad, del clero, y no tenían titulación. Por eso ahí se puede entender la historia de la resistencia a lo pedagógico en la universidad. Como bien dice Elisa, tardíamente empieza a ocuparse de la formación docente, ¿no? Pero como algo totalmente residual y desprestigiado. No quiero decir que en los institutos esto no se vea, porque también vienen los profesores de matemática, de historia, a dar clase a los institutos y tienen esa lógica universitaria, muy artesanal para el desempeño de la práctica docente, ¿no? Entonces yo creo que además de esta militancia y tender puentes entre lo pedagógico y lo disciplinar, entre la didáctica general y específica, un buen argumento es este de la profesionalización, porque uno todavía no puede entender gente tan clara en lo académico en relación a su propia disciplina, que todavía siga sosteniendo, bueno, nuestra función, la ciencia no es para todos, no cualquiera puede seguir ingeniería, lo que hay que hacer es seleccionar. Entonces, un ejemplo yo lo pongo como un ejemplo de desprofesionalización. A un médico jamás se le ocurría decir, a mí no me vengan con problemas de enfermedad. Y los docentes lo decimos, estos estudiantes tienen problemas de aprendizaje, que me vienen a pedir a mí que lo resuelvan, ¿no? Y encima se asume, como comentábamos ayer en un grupo, hasta institucionalmente esa desprofesionalización. Las buenas escuelas justifican tomar examen de ingreso. ¿A quién se le ocurriría que en un hospital o en un sanatorio se ponga un cartel, acá no se reciben enfermos, o se reciben solo gripes leves? Y además se asume esa desprofesionalización en los rankings, en toda la política de ranking. Es decir, es mejor la escuela que responde a determinados exámenes. Y no sabemos si esa escuela tomó examen de ingreso. Y si tomó examen de ingreso y seleccionó, yo digo siempre, nunca puedo decir si es buena pedagógicamente. Porque si un hospital recibe solo sanos y sale uno solo enfermo, yo desconfío. Y si entran todos enfermos y sale el 80% sanos, puedo decir algo hizo. Entonces digo, ese concepto de profesionalización que ha sido tan desprestigiado porque lo cooptó el neoliberalismo desde esa posición que veíamos ayer, que nos quería operarios pero que respondamos por la calidad, hay que recuperarlo y trabajarlo mucho con nuestros colegas de estas disciplinas que tanto resisten a asumir la enseñanza también como una profesión, ¿no? Bueno, eso era pensar en voz alta nada más. Y también comparto mucho con Elisa, cuando yo me desempeñaba como rectora del Olga Cossetini, que fue cuando empezó esto de
los institutos tenemos que hacernos cargo de las 3 funciones y demás. Yo digo, primero deberían darnos más autonomía, como tiene la universidad, pero además siempre insistía, hay 2 áreas específicas que los institutos tienen más historia que la universidad y que ahí deberían dedicar sus esfuerzos investigativos, que son la formación pedagógica y la práctica, precisamente, ¿no? Bueno. Ya me hacen señas diciendo que también dar presupuesto para investigación, ¿no? Me parece que era eso. Bueno, sí. No, presupuesto. No. Quiero decir que tampoco es el mito que hay mucho dinero para investigar en la universidad. Quiero decir, está también los intereses personales. Esto que estamos grabando. Estoy tan en familia que... Se apasiona uno, Sí. se apasiona. Quiero decir que tampoco es tan así que en la universidad se favorezca demasiado la investigación a pesar de su mandato institucional, ¿no? En el equipo que yo trabajo, la mayoría son dedicaciones simples, ¿no? Con el mínimo, y hace 10 años que están investigando igual. Quiero decir, así se mantiene la Universidad Pública Argentina, como el resto del sistema. Pero quiero decir, después lo que aparece en las estadísticas no tiene relación con las dedicaciones docentes. Era una cosa, me salió ahí. Lo gremial, ¿no? Muy buenos días para todos. Yo vengo de Colombia y quisiera irme con una pequeña ampliación de lo que dijo Juan Bautista del estudiante ciudadano. ¿De qué, perdón? Estudiante ciudadano. Voy primero me ha enganchado lo que ha dicho Liliana y después engancho un poco con esa cuestión, porque ella lo plantea en términos de profesionalidad, estoy totalmente de acuerdo, y yo lo planteo en términos también de cultura básica, profesional, educativa, etcétera, ¿no? Porque esa comparación es muy estimulante, la comparación que ha hecho entre el mundo de la sanidad, de la salud y el mundo educativo. Es decir, es curioso que en el mundo de la salud, en mi país, a nadie se le niega, si está urgente y tiene un accidente, la entrada en un hospital inmediatamente. Nadie lo niega. Y sin embargo, los pedagogos y en la cultura educativa empezamos a poner pegas en la línea de lo que decía. No, es que habría que llamarlo a otra institución, habría que llamarlo a a otro, es que aquí necesitamos un experto, es que allá necesitamos no sé qué, es que tiene una disfunción. Y empezamos a decir, pero entonces, ¿cuál es la profesionalización? ¿Cuál es el principio? Porque yo lo planteo planteo lo mismo, pero en términos de principios de justicia social. O sea, aquí todos tienen que ser educados, ¿vale? Y todos somos ciudadanos, ¿no? Y de alguna manera tienen derecho a la salud y a la educación, ¿vale? Entonces, no ponga usted en base, además, en términos de categorías pedagógicas, lo cual a mí ya me derrumba totalmente. Pero ¿cómo es posible que creemos pedagógicas para diferenciar? Yo le temo, en mi país, me vaya a perdonar que os haga una confidencia, le temo a los profesores de educación especial y a los psicólogos que tratan los temas especiales, porque empiezan a poner taxonomía, este sí, este no, este tiene esto, etcétera, y llega un momento que dices, pero bueno, esto es un tema de injusticia. Es clarísimo. Es más, en el mundo de la salud se le deja que el enfermo, el derecho del enfermo, como ciudadano, a tomar la decisión de si se toma la pastilla o no, a si sigue el plan o no, a si le dice al médico A o le dice B, así tal, es un derecho del enfermo. En el sistema educativo, el alumno no tiene derechos. Tú tienes que estudiar cierto así porque lo digo yo, o porque lo ha dicho la pedagogía, o porque lo ha dicho tercero. A mí me parece que debemos de ser más saludables a la hora de generar una cultura, digamos, profesional, en el sentido de decir, vamos, ¿qué tenemos que tener claro? Tenemos que tener claro en nuestra selección cultural, educativa de profesores, que hay que aplicar los principios de justicia y equidad, y no los principios de comercialización, por poner otros secundarios. ¿Eso lo tenemos claro? No.
entonces no vale que hablemos de didácticas especiales, específicas, institutos, etcétera. No tenemos claros los principios básicos educativos. Y eso, pues, es un requisito previo. Eso es un requisito necesario. Yo cuando leo, me imagino que vosotros lo manejáis igualmente, el libro de Conner sobre justicia curricular y cosas de esas, y se dice, un principio básico es atender, aplicando un poco la relación salud-educación, atender al ciudadano que está en situaciones de desfavorecimiento, antes que al resto. Ese es un principio básico para la salud y para la educación. Y en educación se nos olvida que yo tengo que montar mi metodología en clase en términos contrahegemónicos. Significa que tengo que ver quiénes están en situación de desfavorecimiento para montar la metodología en torno primero a ellos, que eso también favorecerá a los demás, pero primero a ellos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco una especie de inspiración que me ha dado tu intervención en el sentido de hacer una lectura paralela o en otro sentido en términos de cuestiones de principios de justicia, porque claro, los principios de justicia los discutimos muy poco o mucho, pero en las tabernas o en los sitios tal, ¿no? Discutimos si, pues si una persona que tiene una infracción, yo lo discuto mucho con los alumnos nuestros cuando discutimos la aplicación de los principios de justicia curricular, ¿no? Si una persona hace una infracción y cobra $500 y otra persona hace la misma infracción y cobra $2 millones a la semana o al mes o al año y le cobramos a los dos lo mismo. Principio de justicia. Yo creo que es discutible. Yo creo que es un principio discutible. Eso de todos lo mismo, etcétera, quizá lo pongo como ejemplo de la necesidad que tenemos de discutir nuestros principios en educación, de cara a hacer una aplicación realmente en donde se valore eso. Y a partir de ello creo que es más fácil funcionar en tomar decisiones institucionales, educativas y yo creo que profesionales. Y por dar solo un matiz más que tiene que ver, un poco estoy intentando conectar las dos intervenciones, por decir algo más sobre el tema del ciudadano. Pues yo creo que tenemos un mal concepto de lo que es un ciudadano en educación. Yo creo que un ciudadano es ciudadano desde que nace. Y no se le puede producir una categoría pedagógica como infante, como niño, como niña, como adolescente para desigualarlo. Él tiene sus derechos básicos. Los podrá expresar de una manera o de otra. Tendremos que atender a pero tiene sus derechos básicos. No podemos ir construyendo categorías educativas, pedagógicas, sociales, etcétera, que impidan que el alumno sea un buen ciudadano. ¿Por qué? ¿Por qué la edad de votar a los 18 y por qué no a los 14? ¿Por qué? Un anciano con Alzheimer de 80 años tiene derecho a votar. Un alumno maduro de 14, etcétera, etcétera, no tiene derecho a votar. ¿Por qué? Bueno, no vamos a entrar ahora mismo en ese debate, pero porque nos liaría en otra cosa. Pero yo sí que creo que el ciudadano pequeñito, el ciudadano que tiene un tamaño más pequeñito, es tan ciudadano como el ciudadano de mucha más edad y que de alguna manera tiene incluso aportaciones que hacer a la sociedad más importantes que las que tiene el ciudadano grande. En mi comunidad autónoma, en la Junta de Andalucía, había un programa de educación que se llamaba Todo tiene remedio, donde se le ponía situaciones, problemas a niños de 7 u 8 años. Se le ponía una situación simulada de problemas, un divorcio, cuestiones conflictivas importantes, y empezaban ellos, tenían derecho a hablar y hablaban, y las soluciones de los niños de 7 y 8 años eran mucho más legítimas, justas, etcétera, que las que estaban dando profesionales de la educación, ¿no? ¿Por qué? Porque deterioramos, construimos a los ciudadanos de forma diferenciada. Yo creo que hay que recuperar esa ciudadanía de todos, ¿no? Ayer lo planteaba Paula y lo planteabais una cantidad de gente. Es decir, el todos es todos. Gracias. Sí, y vamos a pasar, acá tengo las conclusiones de acá tengo las conclusiones de cada una de las 28 mesas. Esto lo vamos a pasar para que además se sepa en cada mesa cuáles han sido las conclusiones. Les digo, me cambio los ojos. Lo sistematizamos así: principales conclusiones y problemas a investigar, apertura de interrogantes u otros aspectos que hayan aparecido. Así que sí, porque vamos a tener mucha más riqueza en cada mesa que lo que pudimos mostrar hoy, ¿sí? Y lo vamos además después a colgar en la página web. Bueno.
Eso también, sí, vamos a colgar también la presentación que pasamos. Incluso cogerla como base en la sistematización que se ha hecho para ir metiendo todo lo que está saliendo. Bien, bien. Bueno, si no hay más inquietudes, y como sabemos que muchas veces los micros, los aviones salen antes, se han parado muchos estudiantes que se ve que, y jóvenes que se ve que se les iban los transportes, ¿sí? ¿Allá hay una? Sí. Ah, esperanos que te acercamos. Sí, sí. Yo soy estudiante para el profesorado de nivel primario. ¿De dónde Vengo de venís? Misiones. Ay, En realidad qué soy de bueno. acá de Buenos Aires, Norte. pero hace muchos años me fui a vivir a Misiones y estoy estudiando ahí y vine con un grupo de compañeros que fueron los que se levantaron, Claro. algunos nos quedamos. Yo quería dar una reflexión de lo que yo viví en estos 3 días. En esta jornada para mí fue muy importante, muy enriquecedor, porque más allá de que por ahí había muchos profesores universitarios, muchos alumnos de la universidad y a la vez también formadores para la formación docente, yo rescato algo que dijeron hoy la señora y el señor, que entre la universidad y las formaciones docentes y entre los estudiantes debemos hacer un puente, de que no hayan más esas peleas de los universitarios y los no universitarios, porque la gran mayoría nos estamos formando para formar a otros. Y lamentablemente en los años, en la historia, como dicen, de la educación, estos tires que hay entre ambas instituciones hacen que nos devaloricen. Por eso los profesores y los maestros, me emociono porque me gusta muchísimo lo que estoy haciendo, nos desvalorizan. Y al desvalorizar la educación, los maestros y los profesores no nos toman en cuenta. Y lamentablemente nos olvidamos de que estamos formando gente para que el futuro sea mejor. Entonces esa es mi reflexión, de que podamos seguir adelante en lo que nos gusta. Sean abogados, ingenieros, lo que sea, sino que hagamos lo que nos gusta. Sí, quiero decir que es verdad que había universidades, pero les digo que en el número, cuando presenté, hicimos la apertura, vinieron docentes y estudiantes de 35 universidades de la Argentina y de 10 de extranjeras, pero también hubo acá docentes y estudiantes de 27 institutos superiores de formación docente del país. No es una pregunta, simplemente agradecer. La provincia de La Pampa se retira, agradecemos todo. Muchísimas gracias en nombre de la provincia de La Pampa y de los estudiantes de La Pampa. Muchas gracias. Bueno, finalmente algo que me olvidé en la apertura es decir que en este panel iba a estar la profesora Alicia Camiloni. Alicia hizo un gran esfuerzo porque es muy generosa en venir al panel de apertura porque está con un problema de salud muy importante, con dolores muy fuertes, pero ella, su compromiso es tan grande, le gusta tanto compartir lo que sabe, lo que ha hecho, que vino, pero ya nos había planteado, estuvo esperándolo a último momento a ver si su rehabilitación le permitía quedarse los 3 días, vino y tuvo que retirarse ese mismo día. Y además, no solo eso, después de lo que pasó, hoy abro después de 2 días el correo electrónico y nos escribió ayer y nos escribió hoy, preguntándonos cómo están, Mónica, contame cómo siguen por allá. Esto es terriblemente conmovedor. La conocemos, pero siempre nos sigue sorprendiendo. Además, quiero agradecer a todo el comité organizador. Comienzo por mis compañeras de equipo, que son invalorables, son las mosqueteras.
Claudia Agüero, Mariana Cabal, Sara Halper, Alejandra Nicolino, Ana Schneider, Juliana Telechea, Mariana Violi, que integra este comité, junto a Gabriela Giamarini de Villa María, Patricio Grande, Marcelo Hernández, que además es mi coequiper, coordinador de la licenciatura en Ciencias de la Educación, Rosana Perrotti, Liliana Trigo, Natalia Buirnos, y a todos los coordinadores de las 28 mesas de ponencias en la que han coordinado también la compañera Nancy Peré de la Universidad de la República, compañeros de la Universidad Nacional del Sur, es decir, nos han ayudado desde distintas instituciones, compañeros del Instituto de Formación Docente Ricardo Rojas de Moreno, a todos ellos agradecidos, a todos ustedes por haber vuelto a llenar este auditorio, y esperamos vernos, que pasen pronto los 2 años y seguir trabajando juntos, tendiendo puentes y remando contra las inundaciones. Para unirnos al aplauso, me parece que va a ser más fuerte cuando diga que estamos entre los panelistas, y estoy seguro entre todos los participantes al Congreso, eternamente agradecidos a Mónica que no solamente organizó maravillosamente, porque se los decimos nosotros, que nos tenía a mail tras mail para que todo estuviera programado y nuestra participación pudiera ser mejor y de mayor calidad para ustedes, sino que las contingencias que sufrió esta ciudad desde los primeros días hizo que funcionara como un capitán de barco, cuidando a toda su gente, acompañándolos, tranquilizándolos, buscándoles soluciones a problemas que no tenían solución aparentemente, y todo con calidez y calidad. Entonces, desde ahí y paciencia y trabajo, porque estoy seguro que esto que presentó recién fue a costa del sueño, porque la dejamos a la noche tarde y estuvo acá a la mañana temprano. Ese es solo un detalle, pero todo lo demás estuvo teñido por esa profesionalidad y esa calidez y realmente valores humanos que muchísimo agradezco.